Como vocera del movimiento alternativo indígena y social, he priorizado el debate sobre los residuos orgánicos, economía circular y derecho a la ciudad, que enfrenta una metástasis, una situación crítica en la ciudad de Bogotá, y yo diría que este no solamente es un tema de Bogotá, esto es un tema del país. La enajenación de Bogotá vía servicios, y lo vamos a ver aquí en el caso de los residuos orgánicos. Yo quiero partir como de una sensibilidad, y es que yo soy una niña que viene del campo, de una escuela de primaria rural que queda al pie de una montaña que se llama Yeurua, y soy bachiller agrícola, es decir, fui interna y allí me enseñaron a producir la comida que comemos en ese colegio, que es el Centro Indígena de Educación Diversificada. Y de alguna manera Bogotá tiene una memoria profunda, es agrodescendiente, todos tenemos aquí una madre, una abuela que viene del campo, así que yo quisiera como mujer rural que todos conociéramos a doña Carmen, está aquí en la foto para iniciar este debate, su historia de vida, que es un poco su visión sobre un problema central que es el relleno Doña Juana. Y hagamos memoria de uno de los problemas ambientales más graves que tiene Bogotá hoy, y cómo una mujer como doña Carmen, que lleva 20 años, es una mujer recicladora, es pionera en el tratamiento de residuos orgánicos, una experiencia que deberíamos replicar y con ella hacer extensivo este reconocimiento a las más de 25.162 personas que se dedican a la labor del reciclaje de acuerdo al Registro Único de Recicladores Ruro, y a las más de 10.651 mujeres fundamentalmente que se dedican a este oficio, y 14.511 hombres. Quiero además resaltar que 169 de las organizaciones inscritas en el registro, 54% son lideradas por mujeres. Entonces, por favor, cabina, invito a que todos podamos en el mes de la mujer hacer realmente algo relevante desde este espacio por avanzar en los derechos al trabajo de las mujeres. Entonces yo sé que muchos aquí nos desentendemos de los debates, pero yo creo que este es un debate central, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Yo nací aquí en Mochuelo Bajo, conocí este sector cuando era netamente rural, solamente se sembraba, se creaban animales, todo esto era lo más hermoso que uno podía imaginar, estar tan cerquita de la ciudad y tener al campo al mismo tiempo. Pero todo cambió cuando llegó el relleno sanitario de Doña Juana. Invitaron a más que todos los mayores, los invitaron y les dijeron que iban a hacer un procedimiento para recoger las basuras, pero que no iba a afectar a nadie, que antes al contrario los iba a beneficiar con proyectos y con cosas, y pues se firmó. Resulta que lo que les dijeron ahí, pues ellos al principio pues no se notaron, pero cuando ha venido transcurriendo el tiempo, se vio, digamos, el impacto negativo que esto conllevó. A uno le da tristeza ver, digamos, cómo cambió todo, y mi mamá siempre ha dicho, no hay que llorar sobre la leche derramada, sino buscar soluciones. Entonces yo empecé a hacer talleres, empezamos a participar. Pero en el 2009 empecé a hacer como mis papeles para formalizar mi empresa, o sea, para formalizar lo de reciclaje. Y empezamos a trabajar nosotros, ya empezamos a trabajar a hacer el lombricompost. ¿Por qué el orgánico? Porque el orgánico, porque aquí al relleno sanitario llegan más de 6.000, casi 7.000 toneladas, y más de la mitad, como el 52% o algo así, 55% es orgánico. Y es lo que más daña, digamos, es lo que más contamina las fuentes, los ríos y todo lo que más contamina, y además el efecto invernadero, ¿sí? Entonces, una de las soluciones que hay es volver otra vez a hacer el compost, a sembrar sin químicos y recuperar, es dejar, en cambio de enterrarlo, empezar a hacer los procedimientos.
ahorita ya por lo menos empezamos con 200, tenemos 750 familias que ya son conscientes y entregan sin necesidad de nada, sino entregan porque ven el problema encima. Y nosotros sabemos que lo del relleno no es culpa solamente de los que vivimos aquí cerca, sino es del mundo entero, digamos. Hemos tenido muchos inconvenientes con la UAS. Nosotros ya teníamos como andando el proyecto. Vino la UAS, no nos cumplieron. Nosotros hicimos 2 contratos, uno con la Universidad Nacional y otro con Ingevet, una empresa que nosotros la propusimos, pero con la Universidad Nacional la plata que se dio para ese proyecto, la mayoría se fue en sueldos de los ingenieros, de la social, de todos, hasta el que hizo el logo. Entonces a la organización y al proyecto le quedó, pues digamos, la infraestructura, pero la infraestructura no la hicieron con materiales buenos, sino con materiales que, como aquí hace mucho viento, eso fue rápido que se dañó. De esos recursos, creo, la verdad no estoy segura, pero sé que se subió al sector, se compró la máquina para el proyecto de Cineambore. Entonces la maquinaria llegó acá, llegó aquí el mini cargador, un bocat, y llegó la recribadora, que es la de cernir. Y pues nunca la trajeron, pero no la entregaron. Y en un día cualquiera llegaron y se la llevaron y pues no nos dijeron, ni siquiera nos supimos y nos la llevaron y no nos la quieren entregar. La estructura, las canales no las dejaron, con el desnivel que tenía que quedar, pues, para que las aguas corrieran libremente. La recicladora que está encargada ya hizo una zanja que va a dar ahí al predio siguiente, para evitar que esta máquina la refrigeradora se siguiera dañando y que nuestro material que teníamos ya en el proceso y todo lo que hemos invertido se nos dañara. ¿Qué pasó ahorita últimamente teniendo la luz que la quitaron? Está más el problema, entonces en cambio de solucionar estamos agravando el problema y pues estamos esperando la solución de la UAE, ya llevamos mucho tiempo, pues se han hecho algunas acciones pero no vemos resultados. Bueno, ¿qué le pedimos nosotros a la UAE? Soluciones. Nosotros queremos soluciones, ya no queremos nosotros gastarnos y gastar a nuestra gente. Queremos soluciones. ¿Y cuáles son las soluciones? Que nos cumplan? Que nos entreguen oficialmente nuestra, digamos, el mini cargador y que nos dejen utilizar la maquinaria que está ahí. Nos dejaron amarrados, nos dejaron con las uñas, ahora nos cortaron las uñas porque nos cortaron también la luz. Entonces necesitamos una solución. Yo no quiero seguir alargando esto porque eso es un desgaste tanto para la institución como para nosotros. Pues la gente, de verdad, los que estaban aquí están aguantando hambre, la verdad. Aguantando hambre, no tienen trabajo y pues como uno le responde si primeramente aquí lo que es del orgánico nos dejaron sin nada. Entonces no tengo bodega, no puedo subir porque no tengo bodega y si no tengo bodega no puedo subir, entonces no hay tarifa. Entonces si no hay tarifa tampoco hay plata, entonces imagínense, entonces se están acabando nosotros casi con Cineambore. Yo nací aquí en... Bueno, quiero saludar a las organizaciones de recicladores que hoy están presentes, al movimiento Paquero, que ha sacado su tiempo también para acompañar y asistir a este debate. Y como parte del ejercicio de un movimiento social, voy a compartir también el tiempo con 3 personas. Luis Romero, que hace parte de la organización de recicladores EMRS, quien va a hacer unas graves denuncias, con Natalie Jiménez, que también hace parte de la red de apoyo de Paqueros por Bogotá, pero además es politóloga, investigadora de la Universidad del Rosario, científica cátedra UNESCO en Desarrollo Sostenible, y aquí con Rosita Poveda, que es una lideresa ambiental y comunitaria, defensora del agua y la naturaleza, que lidera la huerta Mutualitos en Candelaria. Voy rápidamente a hacer un contexto mundial, latinoamericano y distrital. Lo primero que quiero decir es que Bogotá va a cumplir 500 años en el 2038 y tenemos que revisar esta civilización del desperdicio y transitar hacia otro proyecto civilizatorio. Una gran conclusión, yo quise hacer este cuadro, muchas gracias a la unidad de apoyo normativo, a mi equipo, que creo que se esmeró en poder traerles las cifras a todos muy condensadas. ¿Cuál es la alternativa? Reducir los desechos alimenticios a través de la educación del consumidor, hacer una muy buena gestión de desechos orgánicos y programas coordinados de gestión de desechos alimentarios. Se estima que para el año 2046 va a aumentar en 59% el tema de los residuos. Y si miramos en Colombia,
por habitante estamos generando aproximadamente entre 200 y 499 kilogramos año habitante. Así que hacernos cargo de nuestros residuos es una gran responsabilidad ambiental y social. Aquí en la gráfica podemos ver la magnitud de esta civilización del desperdicio y cómo, por ejemplo, este desperdicio en los alimentos aumenta en los países que tienen mayor población. Encontramos, por ejemplo, cifras alarmantes como que el desperdicio mundial en alimentos es de 931 millones de toneladas. No se compadece con el hambre, que es un problema social, y con un derecho que hoy está en el centro del Plan Nacional de Desarrollo, que es el derecho a la alimentación. Entonces, el reciclaje y el compostaje en los países de ingreso alto es del 33%, y en los países de ingreso bajo solo es de un 4% en los residuos. Ahora bien, miremos el caso de América Latina, donde solamente se aprovechan el 10% de los residuos. Se estima, por ejemplo, que para América Latina aumentará en un 25%. De esta cifra solo quiero llamar la atención, que es donde voy a centrar mi debate. La naturaleza de los residuos. Si ustedes miran, el 50% de los residuos que se producen en nuestro continente son orgánicos. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden volver a la tierra, ser suelo, ser humus, ser abono. Entonces, mi invitación también es a que reflexionemos en Bogotá sobre la economía. Necesitamos otras alternativas económicas, economías vivas. Y creo que en ese tema es una invitación muy respetuosa a salir de los esquemas de usar y tirar que realmente nos tienen al borde de un colapso ambiental, planteando un problema que es la segregación socioespacial, esa emergencia también en salud pública, concejal Leal, que vemos en el sur a raíz del relleno de Doña Juana. Miremos ahora el caso de Colombia. Ustedes miran aquí en el mapa de la izquierda, podemos ver la vida útil de los sitios de disposición final. En puntos rojos coloqué, se encuentran los sitios de disposición final con vida útil vencida, y en verde los sitios que tienen vida útil entre 0 y 3 años. Por ejemplo, en el 2021 se dispusieron 33.938 toneladas días de residuos sólidos ordinarios, los cuales representaron un aumento del 4.16% respecto al año 2020. Miremos ahora el tema de reciclaje y residuos orgánicos en Colombia. En Colombia se producen 11.6 millones de toneladas de residuos al año y solo se recicla, imagínense ustedes, el 17%. Colombia presenta una alta intensidad en el uso de materiales y bajas tasas de aprovechamiento de residuos. El 60% de los residuos generados son orgánicos. Y aquí me quiero centrar. 60% de los residuos son orgánicos. Si uno mira cuál es el tratamiento de estos, pues aquí surge una gran pregunta. ¿Qué está pasando con el tema de los lixiviados y la emisión de gases de efectos invernaderos en el relleno de Doña Juana? Sigamos, el desperdicio de alimentos en Colombia. Para el 2021 se produjeron cerca de 73.2 millones de toneladas de alimentos. Se desperdició 9.76 millones de toneladas y se consumió en promedio 20.3 millones de toneladas. Lo que quiero aquí mencionar es la necesaria reflexión sobre el ciclo agroalimentario como sistema, en su conjunto, de manera integral, con un problema social que tenemos que resolver, que es el hambre. En Colombia el 52.2% de los hogares sufren de inseguridad alimentaria. En Bogotá creció la desnutrición infantil. Entonces esto no contrasta con una ciudad, región, además,
que tiene ruralidad, que tiene suelos con vocación agrícola, que tiene el insumo principal para producir abono, que serían los residuos orgánicos. Somos una nación privilegiada por esa diversidad agroalimentaria, sin embargo, existe una inequidad en la distribución, comercialización, consumo, además de una falta de cultura frente al tema del desperdicio. Para ello, miremos el tema de Bogotá. Diariamente, estamos hablando de 6.480 toneladas de residuos que ingresan diariamente al relleno de Doña Juana. De esas toneladas diarias, 3.304 toneladas días corresponden a residuos orgánicos. Estamos hablando más de la mitad. Y cuando uno mira el potencial de tratamiento por medio de tecnologías como el compostaje, el hombricultivo, la biodigestión, que es lo que hace doña Carmen, no entiende por qué nosotros no hemos avanzado en ese horizonte. Miremos en el siguiente cuadro la clasificación de los orgánicos y su clasificación, los cocinados, los crudos, que son los que mayor porcentaje representan en los residuos de Bogotá. Y yo he querido traer aquí la experiencia y el conocimiento del profesor Jairo Leonardo Cuervo Andrade, que es ingeniero agrónomo de la Nacional, que es máster en manejo integrado de los recursos naturales con énfasis en silvicultura y manejo de bosques tropicales del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE de Costa Rica, que es doctor en ciencias agrarias del área agraria de la Universidad Nacional, que ha hecho su tesis sobre los efectos de las rizobacterias en plántulas de 2 especies forestales y se ha especializado en investigar la descomposición de residuos orgánicos de las pacas a través de microorganismos y que realiza un trabajo comunitario con grupos sociales en Teusaquillo, porque es que hoy ya existe la tecnología y existe el conocimiento para tratar los residuos orgánicos. Conozcamos aquí al profesor Jairo, por favor, en cabina, si me colaboran con los videos. Yo he tenido la oportunidad, ya desde hace varios años, estoy trabajando desde el 2018 con la comunidad de Teusaquillo y venimos trabajando bastantes personas. Comenzamos con un grupo de más o menos 150, 160 personas. Este tipo de actividades ayudan fuertemente para que vean cómo se implementa, ven los análisis, ven el montaje de la paca. Yo he tenido la oportunidad, ya desde hace varios años, estoy trabajando desde el 2018 con la comunidad de Teusaquillo y venimos trabajando bastantes personas. Comenzamos con un grupo de más o menos 150, 160 personas. Este tipo de actividades ayudan fuertemente para que vean cómo se implementa, ven los análisis, ven el montaje de la paca o el tipo de sistema de compost estático y pueden ver el resultado final. Es lamentable, realmente cuando tenemos materias orgánicas y no tenemos un buen manejo de las mismas, generamos basura, generamos contaminación. Las contaminamos con sustancias que son tóxicas y entonces ya pasan a generar un problema para la ciudad. Cuando tenemos una separación de la fuente es ideal, realmente es una oportunidad grandísima que me permite hacer este tipo de proyectos. Hay realmente críticas por la parte de la visualidad, de la presencia, de este tipo de sistemas en zonas públicas, pero una buena tenencia de estos materiales, un buen ornato en la parte de hortalizas en la parte superior, puede hacer realmente que se genere una conciencia bastante importante para el manejo de los residuos. Generar realmente esa conciencia me permite realmente no contaminar los residuos desde la casa, ya generar lo que es esa separación de una fuente. Y la posibilidad de que otra persona pueda utilizar ese tipo de materiales en el bien de lo que es la naturaleza. En el momento que se está componiendo esto me permite realmente poder nutrir otros espacios. Entonces eso ayuda fuertemente que a través de esta utilización aliviamos la crisis mundial que hay con la parte de los fertilizantes. En este momento, con la crisis de Ucrania, con la parte de la pandemia, se dio realmente una desventaja fuertemente de ingresos de estos productos al país.
nosotros dependemos fuertemente de las importaciones porque no se ha generado realmente este tipo de actividades en emprendimientos. Esta es una alternativa bastante clara e importante para generar a bajo costo realmente unas producciones de calidad, evitando realmente llenar los botadores de basura y utilizar realmente la mejor manera para la parte de nuestra alimentación. Esto nos ayuda fuertemente a reforzar lo que es nuestra soberanía alimentaria, tener alimentos, pues, con lo que es seguridad alimentaria. Entonces es una ayuda bastante fuerte. Y para este año que está pronosticado realmente con esa crisis que se va a agudizar, pues es una alternativa realmente bastante clara y ya muy experimentada, que nos indica realmente que tenemos que mejorar y estandarizar para masificar fuertemente este sistema de producción. Ya existe el conocimiento, el sustento científico. Ahora miremos las experiencias exitosas de aprovechamiento de residuos orgánicos en el marco del servicio público de aseo en Colombia. Ahí quise traer el mapita y quiero resaltar que a nivel nacional ya encontramos algunas experiencias de tratamiento de residuos orgánicos, como las que quiero mostrarles aquí en el mapa. Entre ellas quiero resaltar en San Gil, en el marco del servicio público de aseo. Estas plantas demuestran la viabilidad del tratamiento de los residuos orgánicos en infraestructuras adecuadas que puedan ser fortalecidas y replicadas como experiencias. Y también tenemos experiencias muy interesantes como Zarinsua, que es una experiencia de la Asociación Agroecológica Indígena y Campesina de la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá, que les quiero compartir. A ver si me comparten el video de Aurora Izquierdo, agrónoma y bióloga arhuaca, quien tiene un centro científico muy interesante y que además genera empleo. Es una experiencia exitosa. Porque siempre se piensa que lo que se hace de parte de las comunidades indígenas, campesinas, populares, definitivamente no tienen ni viabilidad económica o social, pero esta es una experiencia para mostrarle que es rentable y que además es justa, que es sustentable y que construye paz. Por favor, proyectemos el video. El suelo tiene todo, es algo vivo y están todos los microorganismos. Entonces tenemos que seguir nutriendo la madre tierra, tenemos que seguir alimentándola. ¿Qué hemos hecho para esto? De un morundua, de un árbol grande, debajo donde jamás han aplicado ningún veneno, hemos recolectado los microorganismos para no acabar allá en el bosque con todo, para que se repliquen aquí es la cepa, aquí es como el semillero de los microorganismos, para ir haciendo cada vez más abono que descompongan estos microorganismos, toda esta materia prima que dejamos para tener más abono para nutrir la madre tierra. Creo que esto fue un inicio, estuvieron los mamus de todos los 4 pueblos, Ati también estuvo aquí. Aquí tiene la fecha y esto está como un vino. Ahí están. Y están contentos ustedes, los estamos visitando. Hay que hablarles. Ellos también son como unas personitas y están felices porque tú los defiendes tanto y a todo momento estás hablando de ellos. Porque ellos son los que hacen la magia. Ellos descomponen. Por eso en un bosque donde nadie hace nada, los microorganismos son los que descomponen las hojitas, esto, y un suelo está fértil. Y tú ves que un bosque donde no llegan a intervenirlo, él siempre está fértil, está esto con los árboles, con los arbustos, con las hierbas, con los musgos, con todo esto para retener el agua y todo. Es una cosa mágica, es eso, y ellos son. Entonces hoy les estamos haciendo un ritual porque estamos convencidos que son ustedes. Eso que necesitamos que nos ayuden algo porque necesitamos nutrir los suelos y que haya mucha comida, que haya comida para todos, con nuestras especies nativas, como dice, de frijoles, qué cantidad de frijoles tenemos. Y Chipatero, tenemos todos los frijoles, todos los maíces, guirua y todos, que ellos sean capaces de nutrir nuestro suelo para que haya abundancia de comida. No nos puede faltar tantas especies que tenemos, no nos podemos equivocar, tenemos
nuestras bases, nuestro maíz, nuestro frijol, nuestro esto. Y creo que con la compañía de ellos, descomponiendo y poniéndole la comidita lista a la planta para que lo tome y sea vigorosa y dé muchos frutos. Por eso estamos aquí y aquí estuvieron y eso lo pedimos con mucha devoción, creo, al INARUA y todos, para que desde aquí se replique a todas las regiones. Si tenemos ya el conocimiento, las experiencias que son susceptibles de replicar, si sabemos que Bogotá tiene la mitad de orgánico, entonces ¿cuál es el problema? Y aquí quiero nuevamente invitarlos a todos a la reflexión. Bogotá no puede seguir siendo una plataforma de grandes negocios concentrados en unos monopolios profundamente, unos negocios leoninos. Entonces vamos a mirar ¿cuál es esa estructura de la enajenación de Bogotá para el caso de los residuos? Entonces, ¿qué encontramos? ¿Cuál es el realmente problema? Y me conduele muchísimo la historia de doña Carmen y de todos los recicladores, porque es una lucha realmente que tiene que ver con problemas estructurales de la administración en torno al manejo de los residuos. Yo le quisiera preguntar a la UES si realmente está convencida de que el modelo de gestión de residuos de la ciudad está bien concebido. Desde nuestro punto de vista, eso es un fracaso ambiental, social, eso está mal hecho. Partiendo de esta reflexión, yo sí quiero decir que nacimos con un pacto político en el 91 con una enorme contradicción entre un Estado social de derecho y un modelo económico neoliberal. Y en ese sentido, yo creo que la Constitución del 91 abrió la puerta para que iniciara la enajenación vía servicios públicos. Llevamos 30 años en esa historia. Entonces, si miramos ese modelo neoliberal, estructurador que limita las funciones sociales del Estado y le ha dado al sector privado las funciones que le pertenecen al Estado, ha terminado, y eso ya lo podemos concluir en 30 años, beneficiando al particular y excluyendo a sectores socialmente empobrecidos. Estamos frente a una ciudad donde ha crecido la brecha de desigualdad. Este es un asunto de segregación socioespacial con todo el suroccidente de nuestra ciudad y del sur, de allá donde es doña Carmen, en Ciudad Bolívar. Los residuos hacia el sur, generando un problema de salud pública. Y este es un tema realmente un ecocidio. Es que los lixiviados que contaminan el río Tunjuelo, llegan al río Bogotá, terminan en el río Magdalena, terminan en el mar Caribe. O sea, este es un problema ecológico de orden nacional. Entonces, la empresa capitalista privada se asume como un agente social prestador de servicios públicos, pero a la hora de la verdad es un agente captador de capital económico, en donde la acumulación de capital es su único objetivo. Y es evidente con el tema de los residuos. Miremos, ahí están las 5 operadores de residuos en Bogotá, de los cuales 3 ni siquiera son colombianos, son extranjeros. Y eso nos coloca frente a un problema de soberanía. ¿Quién le hace control social? ¿Quién le hace control político? Y este es un tema no solamente de soberanía, sino un asunto muy preocupante para el Distrito Capital, ¿no? Porque dentro de la serie de problemáticas, por ejemplo, está el problema judicial, que entre otras podemos observar la demanda más grande que ha enfrentado el Distrito Capital en toda su historia. La Unidad Administrativa de Especial de Servicios Públicos, UAEPS, y el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, una multinacional brasilera canadiense. Estamos a la espera de un fallo por el Tribunal de Arbitramiento, donde las pretensiones son más de 1.3 billones, siendo los más afectados los bogotanos. Entonces, no estamos hablando de cualquier tema. Y si miramos
yo quiero pedir la solidaridad para doña Carmen y para todas las recicladoras, porque ayer estábamos aprobando aquí un sistema del cuidado y ojalá que reconozca la diversidad de mujeres, y yo creo que las mujeres recicladoras también merecen ser dignificadas en su labor y luchan contra estos emporios. Andesco, creada en el 95, agremia empresas afiliadas a servicios públicos domiciliarios a nivel nacional de acueducto, alcantarillado, aseo, gestión de residuos, de energía eléctrica, gas natural. El poder que se ha gestado alrededor de Andesco es comparable con la capacidad de acción y gerencia de Asobancarias en el sector financiero, Camacón en el sector de la construcción. De esa magnitud es su influencia en el actual director de Andesco, que es Camilo Sánchez, quien fue ministro de Vivienda, que es como una silla giratoria. Y el tema de los servicios públicos, yo aquí que defendí el mínimo vital del agua, que tiene un peso además importante en la canasta de las familias. Tenemos también el caso de Promoambiental, de los hermanos Andrés y Gabriel Castañeda, que asimismo son accionistas del grupo urbano Promoambiental Cali y Promoambiental Valle para el Caribe. Está Área Limpia, sociedad conformada por la multinacional española SACIR, ¿no? Aquí hay gente que dice que ya nos independizamos, que ya los españoles se fueron y que cuando yo les digo que tenemos que descolonizarnos, se rasgan las vestiduras, pero no analizan la estructura sociojurídica que sigue reproduciendo estas relaciones de servidumbre. Área Limpia. Lime, que es del empresario argentino Enrique Pescarmona, empresa que hace 32 años llegó a Bogotá cuando Andrés Pastrana fue alcalde y le metió el pedal a la privatización de la recolección de basuras. Miren el problema que estamos. Tiene además negocios de técnicos industriales en Estados Unidos, Brasil, Hong Kong, Suiza, Malasia y su natal Argentina, donde también maneja los negocios de los residuos. Bogotá Limpia, consorcio fundado en el 69 en Quito con el ingeniero civil y el arquitecto Julio Hidalgo González. Pertenece a la empresa ecuatoriana Hidalgo especializada en proyectos de obra, infraestructuras públicas e hidroeléctricas. Entró a Colombia en el 2010 para poder licitar con los proyectos de infraestructura que crearon su filial Hidalgo Colombia S.A. O sea, hace 10 años se hicieron la concesión de 25 años para diseñar, construir, operar la autopista Santander de Quilichao-Popayán y también se hicieron con el consorcio Vías para la Equidad para restaurar 14 kilómetros de la autopista Boyacá-Bogotá. Recordemos que hace un mes la superintendencia delegada para el acueducto, alcantarillado y aseo ordenó abrir una investigación administrativa en contra de Bogotá Limpia, que aparentemente estaría incumpliendo al régimen de prestación de servicios públicos domiciliario, es decir, un pago que no le corresponde en el servicio prestado. Y Ciudad Limpia, fundada por los caleños Alberto Lozada Torres y Jorge Herrera Barona, Lime llegó a Bogotá en el 89 como respuesta a la crisis ambiental de la ciudad que generó la poca capacidad de recolección de los EDIs durante la alcaldía de Andrés Pastrana. Entonces, solamente quiero hacer una reflexión general. Ha habido un viejo debate. ¿Quién es más eficiente? ¿El Estado? ¿El mercado? Con este debate se decidió que el mercado y la gestión privada de los servicios pudiera avanzar, con la promesa de que fuera más eficiente, de que el usuario finalmente del servicio pagara una menor tarifa. ¿Se ha cumplido? No. Por ejemplo, en energía ha aumentado un 200% en el caso de Bogotá. Ahora, que le recojan a uno los residuos, yo por lo menos soy consciente, echo mis residuos orgánicos en la bolsita, pero ¿de qué me sirve si finalmente lo recogen y lo terminan llevando al relleno Doña Juana? No hay un sistema de selección de la recolección de basuras. Ahora, sale más barato mandar los residuos de mi cocina por correspondencia que me la recojan estas 5 empresas. Hagan ustedes ese análisis, lo costoso que es este servicio y lo ineficiente que es desde el punto de vista ambiental, pero también social. Ahora bien, yo creo que
es necesario salir de esta revolución verde tóxica que envenena nuestros suelos y que fue un fracaso, que no pudo cumplir con sus promesas, que era acabar con el hambre en el mundo. Al contrario, aumentó. Se desertificaron los suelos. Tenemos que pasar a la reconversión agroecológica. Y eso significa cuidar nuestros suelos, que Bogotá tiene los suelos de la sabana, que son suelos de vocación agrícola, que son nuestro mayor patrimonio, pero además que estos residuos que salen de nuestra cocina, que son orgánicos, puedan servir para producir nuestros alimentos. Entonces, la dificultad para el uso de los abonos orgánicos es una dificultad estructural y que tiene que ver con aspectos desde la estructura sociojurídica. La ley, ¿quién ha hecho la ley? Y la ley no está hecha para resolver el problema ambiental o el problema de los recicladores. Miren el problema de la estructura sociojurídica y sus afectaciones en derechos fundamentales a las comunidades, a un ambiente sano. Tenemos problemas serios de salud pública en el Distrito Capital y miremos el caso Usme y Sumapaz. Hay un estudio muy interesante sobre los modos de producción rural, exposición, agrotóxicos e impactos sobre el neurodesarrollo en población escolar rural de Usme y Sumapaz que se realizó en el año 2019. El objeto consistió en establecer la asociación entre la exposición a agrotóxicos y las capacidades cognitivas de los niños de 7 a 10 años en una región rural en Bogotá. Se evidenció una asociación estadísticamente significativa entre el reporte de madres de exposición prenatal y postnatal y la disminución de varios indicadores de capacidades cognitivas de niños y niñas entre 7 y 10 años en las zonas rurales de Usme y Sumapaz. Este hallazgo confirma los riesgos y daños causados por el uso indiscriminado e incontrolado de plaguicidas en los cultivos, especialmente aquellos que utilizan el modelo de la agroindustria. Tendríamos que revisar incluso el plan maestro de abastecimiento, que solo está en función de los agronegocios, pero ¿dónde está la red de familias agricultoras que realmente tendremos que pensar en cómo salir del fascismo alimentario y pasar a la reconversión agroecológica? Y es fundamental garantizar que los puntos de la tierra que quedaron en el POT, que hoy no hay el primero activo, puedan ser espacios para que los paqueros, la gente que quiere cultivar, hacer sus abonos, pueda utilizarlo. Entonces, quiero enumerar algunos problemas de la estructura sociojurídica y sus afectaciones en derechos fundamentales. 1. Reproduce injusticias sociales. 2. Afectan diferentes tipos de derechos constitucionales, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, los derechos ambientales. Si lo miramos en el marco del artículo 93, que hace parte del bloque de constitucionalidad, y yo quiero que la personería tome atenta neta de esto, porque se supone que es el ente que vela por los derechos humanos. Si miramos la cuenca del Tujuelo, es el reflejo de todos los conflictos socioambientales. La comunidad propone nuevas formas de gestionar los residuos, pero no es tenida en cuenta. Es un problema de la democracia agonizante, de la tecnocracia en la que nos encontramos. Yo quiero que Bogotá transite hacia una democracia viva, que la gente pueda decidir sobre sus residuos. Es que es lo mínimo. Y han hecho todo lo posible por cambiar la situación y lo que encuentran son dificultades jurídicas institucionales. Yo creo que la labor que tiene que hacer la institucionalidad es facilitarle a la comunidad, acompañar a la comunidad, asesorar técnica y científicamente a la comunidad y no colocarle obstáculos. Y si uno mira la regulación para los residuos orgánicos, pues se encuentra establecido en la resolución CRA 720 del 2015, el marco tarifario para el servicio público de aseo aplicable a las personas prestadoras que atienden un municipio de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas y la reglamentación para los residuos orgánicos que se encuentran establecidos en el decreto 1077 del 2015, que incluye el tratamiento como las técnicas de tratamiento mecánico, biológico y térmico.
Y este es un llamado al nuevo Congreso de la República y al nuevo gobierno a que podamos superar estas barreras de orden jurídico. ¿Por qué no se ha asignado una tarifa para los orgánicos? Ahora bien, este es un debate de control político de oposición al gobierno de la alcaldesa Claudia López. Y me declaré en oposición no porque yo me oponga a todo, porque yo acompañé este plan de desarrollo porque le vi algunas cosas positivas. Porque era la voluntad popular elegir después de 500 años a una mujer que pensamos que tenía una gran sensibilidad ambiental. Y me quiero referir puntualmente a las metas incumplidas en el plan de desarrollo en lo que concierne a este tema. Entonces, bien, miremos cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. Yo cada vez que estoy escuchando la palabra verde, me suena a marketing político, a discursos, porque para mí la conciencia de un gobierno está no solamente donde invierte su presupuesto, sino donde genera los impactos para transformar la vida de la gente para un buen vivir. Pero lo que vemos aquí con la historia de doña Carmen, ¿no? Le quitaron la luz, le quitaron las máquinas, pero también la afectación de todos los que dependían de esta labor, o sea, se está empobreciendo. Miremos el presupuesto. Puse aquí las metas. Entonces, miremos, la meta 291, formular e implementar 2 proyectos pilotos de aprovechamiento de tratamiento de residuos con fines de valorización energética en medio reductor o procesos biológicos que garantice mínimo un 10% de tratamiento de residuos no aprovechables. El presupuesto que tienen, el Consejo de Bogotá ha aprobado todo el presupuesto para este plan de desarrollo, 20.907 millones. Avance de ejecución al 31 de diciembre del 2022. 457 millones. Avance reportado, 2.18%. ¿Qué nivel de ejecución tan bajo? No hay un avance significativo, debido a que se canceló además la licitación de termovalorización. Meta 292, ahí está, formular, implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en la que se incluye aprovechamiento de residuos orgánicos, materiales reciclables, además garantizar el fortalecimiento de la población recicladora, supervisión y seguimiento a las operaciones ECA. Presupuesto, ahí está el Consejo de Bogotá que le aprobó todo, 110.201 millones. Avance de ejecución a 31 de diciembre del 2022, 81.859 millones. Cuando uno mira el avance reportado y va al terreno a verificar qué es lo que pasa, qué es lo que reportan, pareciera que hubiera cierta cosmética en la información, de maquillaje. Yo fui y me sorprendí porque Siniambore debe ser un referente del orgánico en Bogotá. Y entonces también se reporta como avance de la corriente de residuos orgánicos las experiencias existentes en Bogotá correspondiente a los ubicados en las localidades de Ciudad Bolívar y Usaquén, operadas por las organizaciones de recicladores Siniambore y Universal. Sin embargo, uno va a la planta Siniambore y encuentra la triste historia de doña Carmen. Actualmente ni siquiera está en operación, entonces no lo reporten aquí en el informe. Meta 297, gestionar en el terreno la disminución del entierro de residuos, el mayor aprovechamiento con alternativas de transformación en energía biogás para que su vida útil no dependa del entierro de residuos, sino de los proyectos de aprovechamiento. Presupuesto, 73.423 millones. Avance de ejecución a 31 de diciembre del 2022, 55.048 millones. Avance reportado, 74.97. Entonces uno mira que no se ha implementado un sistema de bocecado para la cancelación de la licitación de la termovalorización. Esta meta, a pesar que tiene una ejecución de más del 70%, no se cumple, dado que se continúa con el enterramiento de los residuos debido a la cancelación de la licitación de la termovalorización. Y se continúan virtiendo sobre el río Tunjuelo lixiviados que no cumplen con los parámetros físico-químicos que exige la norma.
Entonces, esto es una injusticia ecológica de orden nacional, un problema. Yo creo que hay que revisar realmente el porcentaje que se reporta porque no tiene realmente un sustento y si lo tiene, por favor, me lo hacen llegar vía derecho de petición. Meta 297, implementar una estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el reuso, el reciclaje, la valorización y aprovechamiento de residuos ordinarios, orgánicos e inorgánicos, contribuyendo a mejorar la gestión sostenible de los residuos generados en la ciudad. Presupuesto, 7.944 millones. Avance de ejecución a 31 de diciembre, 7.024 millones. Avance reportado, 88.42%. Entonces, en esta estrategia se implementaron acciones de sensibilización a la comunidad para el aprovechamiento de residuos orgánicos en la bolsa verde. Pero miren ustedes el sinsentido. ¿Para qué? Si a pesar de esta inversión de 1.600 millones en el año 2021 y 2022, la ciudadanía que dispone juiciosamente la bolsa verde, esta sigue llegando al relleno sanitario Doña Juana, dado que no se cuenta con una ruta de recolección selectiva y separada y una infraestructura adecuada para el tratamiento de las más de 3.000 toneladas de residuos orgánicos que se generan en la ciudad. Ese es el sinsentido del que tenemos que salir. Meta 289. Actualizar e implementar el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos PERGIRS del distrito. En relación al programa de tratamiento y valorización de los residuos orgánicos en Bogotá, del PERGIRS de Bogotá, sin información desagregada. Yo le pido por favor a la UAEPS que me regale copia de esta información desagregada. El avance de ejecución presupuestal sin información desagregada, también copia de este presupuesto desagregado. Aquí, de acuerdo al informe, dicen que hay un avance del 33%. Sin embargo, este porcentaje reportado es del año 2021. Por lo tanto, no es posible ver el avance de gestión el año 2023, 2022, 2023. Este programa cuenta con un presupuesto específico para este programa. Sin embargo, su inversión se ha visto reflejado en contratar estudios y diseños y solo tiene operado una experiencia pequeña de tratamiento de residuos orgánicos. Es decir, no hemos ni siquiera empezado la fase de implementación. Quiero entonces invitar a los honorables concejales y al gobierno de la alcaldesa Claudia López y a quienes están al frente de la toma de estas decisiones a que permitan otras formas de ver la economía, otras economías, otras alternativas, que reconozcan los procesos sociales y comunitarios que se vienen gestando en diversos barrios y territorios de la ciudad y que hoy encuentran son dificultades jurídicas, institucionales, violencia institucional. Tenemos es que, al contrario, acompañar esa conciencia social y esos procesos organizativos con respuestas, con presupuestos, con programas serios. Bogotá necesita resolver a gran escala el tratamiento de los residuos orgánicos. Entonces, con ese objetivo he traído este debate para que invitemos a avanzar en un acuerdo del buen vivir y los derechos de la naturaleza, a una economía viva que incluyen conceptos circulares, manejo de los residuos orgánicos para el buen vivir. Es el principal insumo para producir nuestros alimentos. Entonces yo creo que no podemos tener aquí solo una perspectiva de la economía, porque esta es precisamente la que ha colapsado desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental. Las economías solidarias, las economías circulares, la producción de corta distancia, la producción agroecológica, el regreso al mercado popular, el fortalecimiento al mercado local, el comercio justo, fortalecer las tiendas de barrio, todas esas formas que conducen o pueden conducir a una economía del buen vivir que apliquen principios diferentes para el funcionamiento de una vida en armonía con el ciclo agroalimentario, la transformación de nuestros sistemas de producción, distribución, consumo de la sociedad, es decir, superar esta civilización del desperdicio. Ahora bien, en el marco de esta economía que proponemos,
donde los residuos orgánicos aprovechables pueden ser recuperados por medio de las organizaciones recicladoras, entre ellas muchas mujeres, para evitar ser llevados a los rellenos sanitarios. Hay incumplimientos por parte de la UAEPS con el fortalecimiento de las secas, las estaciones de clasificación y aprovechamiento de las organizaciones de recicladores, que no se cumplen los acuerdos que se pactan con ellos, y en las acciones afirmativas para esta población, que además hacen parte de una importante sentencia que profirió la Corte Constitucional y que reconoce a los recicladores como sujetos de derechos. En ese sentido, yo invito a Luis Romero, reciclador, representante de las organizaciones de recicladores, quien ha liderado las luchas por el manejo de las basuras y los residuos, su transparencia y las alianzas público-populares. ¿Se encuentra? Ah, qué pena. Luis, pues para no referirme a un tema que tú vives y conoces, te doy el uso de la palabra y se alista Natalie Jiménez y Rosa Poveda. Entonces, Luis, creo que aquí está Personería y Contraloría también, para que tomen atenta nota de las denuncias.